Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a empezar el webinar de hoy, que como sabéis, vamos a presentar los resultados de dos proyectos que hemos hecho en colaboración con el IBV, al cual ya de inicio pues agradecerles su colaboración, su predisposición, la idea, porque hay que reconocer que cuando nos presentaron la idea el año pasado, porque esto ya son proyectos continuación de un proyecto que hicimos el año pasado, pues fue una idea que nos gustó y bueno, de tal forma que hicimos el proyecto el año pasado y la hemos repetido y hemos ampliado, ¿no?, a un segundo proyecto. ¿Eh? Como decía, son dos proyectos que atacan, yo creo, uno de los factores en temas de prevención de riesgos laborales que no se le da la importancia que debería de tener. Y lo dice alguien que ha pasado por eso, que ha sido operado, ¿no?, por temas musculoesqueléticos, y tal, que es el tema de la ergonomía, ¿no?, y cómo nos va a afectar a nuestra salud personal el que estemos trabajando de forma inadecuada, con posturas inadecuadas, con posturas repetitivas, etcétera. Yo creo que no se le da la importancia. En el tema de prevención de riesgos laborales se le da mucha importancia a los accidentes físicos, a tal, pero pues, otro tipo de riesgos, como son los ergonómicos, o como son también los psicosociales, que mañana presentamos otro proyecto que trata también de esos riesgos, creo que no se les da la importancia o a veces hasta son los grandes olvidados, ¿vale? Por eso, cuando nos presentaron estas ideas, pues nosotros lo vimos muy interesante, el dar a conocer a las empresas, el sensibilizar a las empresas en este tipo de riesgos y además en qué acciones o buenas prácticas deben de adoptar las empresas para prevenir, que al final es el fin último, ¿no?, el principal fin que tenemos desde los servicios que asesoramos en materia de prevención de riesgos laborales, que es prevenirlos y evitar estos riesgos y sustituir prácticas inadecuadas por prácticas adecuadas. Como he dicho, se van a presentar dos proyectos. Yo no voy a hablar de ellos porque se van a hablar extensamente y yo sin más le voy a hacer la palabra a Merche para que nos haga una pequeña introducción de los mismos. Cuando quieras, Merche. Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias a Femeval por confiar un año más en el IBV. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nadie se plantea detectar un riesgo de seguridad en una empresa y no meter mano y solucionarlo. Sin embargo, somos conscientes que hay riesgos ergonómicos y no se solventan como deberían, porque bueno, al final el daño se produce a largo plazo y no es un accidente que es puntual y además bastante siniestro algunas veces. Nosotros cuando nos acercamos a vosotros el año pasado para proponernos ideas, nos sorprendisteis, ya lo comenté el año pasado, con que os interesaba la parte de género, siendo un sector que hasta hace unos años no estaba demasiado feminizado, pero sí que vosotros apostáis por la igualdad de oportunidades o apostasteis por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde el punto de vista de la seguridad y salud. Y este año nos habéis vuelto a sorprender apostando por también un desarrollo que incluye nuevas tecnologías y bueno, estamos encantados de trabajar con vosotros, de poder aportar al sector ese granito de arena en pro de la salud de las personas trabajadoras. Y ahora cedo la palabra a mi compañera Puri, que va a empezar a explicar en qué ha consistido el primer proyecto. Nada, os dejamos en manos de los técnicos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo quería pues agradecer la presencia tanto aquí como a través de Internet, de todos los presentes en esta jornada. Muy bien. Sin más, comentar que en esta presentación voy a hacer voy a hacer una introducción un poco para centrar los problemas que nos podemos encontrar en este sector, en el sector del metal a nivel ergonómico, un poco ver algunos datos tanto demográficos como de siniestralidad. A continuación veremos cuáles son los objetivos que perseguíamos con esta acción, con este proyecto que hemos desarrollado para Femeval, cuáles son las tareas que hemos realizado para poder llegar a los resultados, que es la guía que vamos a presentar hoy aquí mi compañera Sonia Serna y yo, que también es investigadora del Instituto de Biomecánica de Valencia. Y por último,
Hago una breve reseña de los resultados, pero realmente serán las siguientes presentaciones donde vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de los puestos, de las tipologías de puestos que hemos podido analizar gracias a este estudio que hemos desarrollado para Cemeval. Bueno, primero quería hacer una introducción, porque ya sí que han hecho algunas pequeñas reseñas, tanto Martel como Merche, ¿no?, a la problemática que nos podemos encontrar respecto a temas ergonómicos. Pues quería comentar que el Departamento de Investigación y de Información del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo todos los años elabora, desde, no recuerdo ahora exactamente el año, una serie de informes sobre actividades prioritarias en función de la siniestralidad, ¿vale? Ese tipo de acciones que se desarrollan desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud permiten dirigir las intervenciones de tipo preventivo, focalizándonos o enfocándonos a aquellas actividades que son más vulnerables desde el punto de vista de la siniestralidad y aglutinan a un mayor número de personas trabajadoras que pueden beneficiarse de ellas. Concretamente, el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, en su misión de analizar más en detalle la siniestralidad laboral, aborda el estudio, como ya he hecho en otras anualidades, de las actividades económicas que tradicionalmente están ubicadas en una posición más destacable, que sería, en este caso, por ejemplo, el sector metal. En este informe de siniestralidad, que podéis ver en la presentación, el observatorio lo que hace es analizar de forma detallada cuáles un poquito los datos a nivel de datos demográficos y de siniestralidad en el sector, con el objeto de observar qué está pasando, ¿no? En lo que respecta a datos demográficos, esto ya lo hemos mencionado, no es una novedad, todo el mundo lo sabemos. En cuanto a sexo, durante 2020 la población ocupada en el sector metal fue fundamentalmente masculina. En concreto, los varones representan el 90,4% de la población ocupada en metalurgia, que es el código CENAE 24, y el 85,1% en la fabricación de productos metálicos. O sea, es un dato que es así, ¿no? Patente y nos puede dar que pensar, qué podemos hacer. En cuanto a la edad, aquí viene representada en la gráfica que podéis ver la pirámide de edad en el sector metal, donde se ven por rangos de edad, por franjas de edad, cómo estaría distribuida la población laboral, ¿no? Las personas trabajadoras. Y vemos que donde más porcentaje hay de trabajadores sería entre los 40 y 44 años, con un 20,7% en metalurgia. No está aquí la gráfica de fabricación de productos metálicos, pero estaríamos en un 20,8%, es decir, una cifra muy, muy semejante. El siguiente franja de edad en la cual tenemos más porcentaje de población en el sector sería la que va de los 45 a los 49 años. Es decir, estamos que con un 17,6%, como se puede observar. O sea, estamos en el pico, por decir así, de edad, estaríamos entre los 40 y los 49 años, que es justo la franja de edad que va en un año, 2, 3, en muy pocos años a entrar parte de lo que llamamos o denominamos en el ámbito de la ergonomía trabajadores mayores, a partir de los 50 años. Por eso este tipo de acciones donde damos recomendaciones, luego las comentaremos mi compañera y yo, en función, con perspectiva de género y edad, son tan importantes. En cuanto a datos de siniestralidad, ya dejando un poquito al lado los datos demográficos, veríamos que en el periodo que va de 2018 a 2020 se notificaron en las empresas pertenecientes a la rama de metalurgia un total de 14.545 accidentes de trabajo con baja jornada de trabajo, mientras que en la de fabricación de productos estábamos hablando de 52.739 accidentes con baja. Aquí no lo pone, pero el índice de incidencia en el sector metal más que duplica el índice de incidencia total. O sea, estamos también a nivel de comparativo con otros sectores en el doble. En cuanto a la forma, ya tenemos ahí un punto, ¿no? Un punto de reflexión. Pero es que además, en cuanto a la forma en que se produjeron los accidentes, principalmente la categoría, ¿no? La variable en estos grupos de actividad del metal mayoritaria fueron los sobreesfuerzos físicos, con un 33,4%, es decir, más de un tercio de los accidentes con baja,
se debieron a sobreesfuerzos físicos en el sector en metalurgia, y en la rama de fabricación de productos estamos hablando de un 3,7%. Si nos vamos a las gráficas, simplemente por dar unas pinceladas, podéis observar que en lo que serían cada una de las subactividades que hay dentro de metalurgia, casi todas, prácticamente todas, y en este caso todas, la mayor causa, ¿no? El mayor motivo de las bajas eran sobreesfuerzos físicos, con un promedio, ya digo, del 33,4%. Y en el caso, por ejemplo, de fabricación de productos metálicos, únicamente hay una, que es la fabricación de generadores de vapor, que en ese caso no sería la principal causa de baja, puesto que sería el choque o golpe contra objetos en movimiento, pero el resto también, si os fijáis, 28,9, 32,2, 48,9, también sería sobreesfuerzo físico. ¿Y por qué ocurren estos sobreesfuerzos físicos en el ámbito laboral? Pues principalmente hay un conjunto de factores que son los que motivan el que se produzcan este tipo de problemas, ¿no? Que serían, por un lado, la manipulación de cargas, la aplicación de fuerzas, la realización de movimientos repetitivos en determinado tipo de procesos y de tareas, la adopción de posturas forzadas de diferentes partes del cuerpo, el descanso insuficiente. Todo ello aquí lo vemos con mayor detalle. Nos vamos a entrar un poquito en detalle, pues en posturas forzadas que vemos, luego veremos en los puestos, flexiones de cuello, flexiones de espalda, adopción de posturas inadecuadas de hombro, rodilla, miembro inferior y superior. En tema de repetitividad de tareas, pues procesos que son muy cíclicos, que se repiten de forma continuada y que suponen miles de movimientos, ¿no? A lo largo de la semana y que pueden acabar, pues eso, en desembocar en sobreesfuerzo en determinadas partes del cuerpo y causar, pues, trastornos de tipo acumulativo, que, como hemos comentado, no son problemas o molestias que aparezcan de la noche a la mañana y por eso no se les presta la suficiente atención, y es cuando ya el daño es ya permanente y tenemos que se tiene que ir al médico, incluso recurrir a la cirugía, cuando se les presta atención, desgraciadamente. Manipulación de cargas, no hay nada que decir. En este sector, desde luego, hay muchos productos, ¿no? que tienen un peso significativo. A partir de 25 kilos, me da igual las condiciones ergonómicas que haya, porque en sí el peso es un riesgo. A partir de 3 kilos deberíamos de evaluar y ver esa manipulación, porque al final a lo mejor no es mucho peso, pero depende de las condiciones en las que se manipulen esos pesos, las alturas, las frecuencias, la separación con respecto del cuerpo, pues pueden también entrañar riesgo. Bueno, y otros factores que también hemos mencionado en la diapositiva anterior, como puede ser, pues eso, la aplicación de fuerzas intensas, y un poco la organización del trabajo, cómo se distribuyen los descansos, los periodos de recuperación. No voy a extenderme mucho más. Y claro, pues todos los efectos de esta falta de condiciones ergonómicas en lo que sería el trabajo llevan con sí, pues, que hay una serie de consecuencias de distinta naturaleza. Por un lado, como hemos mencionado, las bajas, lo que afecta a la salud de los trabajadores, los costes humanos, el que haya un accidente, una enfermedad profesional y la merma en la calidad de vida. Por otro lado, los costes económicos que suponen, pues, todos los tratamientos, las jornadas perdidas, las indemnizaciones y, por supuesto, también la pérdida de productividad que afecta a las empresas por los fallos de origen ergonómico. Una merma de la calidad incluso en algunos procesos. Vale. Esto era un poquito la introducción que quería yo poner un granito para decir, pues aquí está el problema y además las cifras, los últimos datos de siniestralidad lo corroboran. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tipo de proyectos que presentamos hoy aquí? Pues elaborar materiales para informar y sensibilizar sobre los riesgos ergonómicos derivados de una falta de unas condiciones, una adecuación ergonómica de los puestos de trabajo, y además incluir un enfoque de género y edad, porque así los datos demográficos no lo indican, y enfocado además en empresas del sector de la Comunidad Valenciana, que es el objeto de este tipo de acciones, ¿no? Las tareas que hemos desarrollado para poder llevar a cabo la guía que os vamos a presentar a continuación, mi compañera y yo, serían, por un lado, por supuesto, las visitas a las empresas. Las visitas han sido un pilar fundamental
para poder ver in situ los problemas, los puestos, las medidas que han adoptado, para bien y para mal, pues todas las cosas que nos encontramos en la actividad laboral, en el sector, ¿no? En los puestos seleccionados. Hemos hecho, por supuesto, también revisión bibliográfica, aparte de todo el conocimiento que ya albergamos, el know-how, pues viendo también qué medidas, además de las que ya podíamos conocer o haber incluido la guía del año pasado, podíamos implementar o recomendar a las empresas. Por supuesto, el desarrollo de los contenidos, una vez teníamos toda la información recopilada, tanto a nivel bibliográfico como de campo, para implementar este documento que presentaremos a continuación y esta propia jornada. Esta jornada es un resultado también, creo que muy positivo, ¿no?, de acción de sensibilización e información para presentaros a todos y que quede constancia del esfuerzo que se está haciendo desde Femeval para mejorar estas cifras de siniestralidad. Esto, bueno, aquí viene la portada de lo que sería la criatura. Ha cambiado un poquito con respecto del año pasado, lo que es la imagen, pero incluye la información del año pasado más la ampliación de los puestos que hemos hecho este año y es los que vamos a presentar a continuación. Y antes de pasar ya a presentar y darle el turno a mi compañera, quiero agradecer especialmente a las empresas que han participado nos han brindado la opción de visitar sus instalaciones y que han querido participar en estos proyectos, a Industrias Saludes, a Factor y al resto de empresas que han participado más en esta acción. Vale. Vamos pues a ver si me toca. Sí. Vamos a minimizar y a ver si ahora... Así se ve ya directamente. Espera. Sí, ya está. Ya está. Vale. Bueno, yo soy Sonia Serna y me ha presentado mi compañera Puri. Entonces, como hemos comentado, ahora vamos a ver los 3 puestos que hemos incorporado al folleto. ¿No? A ver. Pues dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí, muy bien, sí. A ver, era compartir y... Sí. ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. Genial. Y esto, A ver, ya y que esto, para quitar esto, arrastrar. ¿Ir arrastrando? no lo sé. No. Sí. ¿No? Sí, lo arrastro. No, pero si lo arrastro lo estoy moviendo. Así. Así, ¿no? Sí. Ahora se ve muy bien. Vale. Bueno, pues vamos a presentar ahora los 3 puestos que hemos incorporado este año en el folleto, que se incorporan al de carga de bastidores, torno en paralelo y ¿cómo se llama? ¿Fresadora? No, las del año pasado, montaje mecanizado, exacto, no me salía. Vale, entonces este año pues, hemos incorporado el de soldadura, el de fresado y el de plegado. ¿Vale? En el folleto pues los tenéis más desarrollado, por lo que os animamos a que entréis y lo veáis bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es como un pequeñito resumen para pues, conocer qué es lo que hemos hecho. Entonces, en primer lugar vamos a ver el puesto de soldadura. Esta es un poco la estructura que vamos a seguir para los 3 puestos. Primero, una breve descripción del puesto y las principales tareas que se llevan a cabo en este. Los riesgos ergonómicos que pueden darse en estos puestos y, por último, una serie de recomendaciones específicas de mejora ergonómica. ¿Cómo se mueve? Ahora. Vale, el puesto de soldadura, ¿en qué consiste? Pues consiste en fijar, en unir piezas, normalmente metálicas, mediante una técnica entre las que destaca la fusión. Es decir, se añade un plástico o un metal que al fundirse hunde ambas piezas. Aún así, pues hay otras metodologías de soldadura. Las principales tareas que se llevan a cabo para realizar esta soldadura serían, en primer lugar, la preparación tanto del equipo como del material y de las piezas para su soldadura, y la segunda fase sería la ejecución de la soldadura en sí, en la que, mediante el procedimiento escogido, pues se unirían estas piezas. Además, cabe tener en cuenta que es posible que durante la soldadura se tenga que reposicionar
que mover, que reubicar la pieza que se está soldando. ¿Qué condiciones pueden darse en el puesto de soldadura que pueden suponer un riesgo ergonómico? Bueno, pues una de las principales es la de la adopción de posturas inadecuadas o forzadas que pueden afectar a varias zonas del cuerpo. Por ejemplo, cuello y tronco, cuando soldamos. Además, cuando soldamos llevamos la careta, la máscara, que nos impide ya en sí visibilidad. Y además la soldadura es un puesto en el que la visión es algo muy importante, por lo que muchas veces para poder ver correctamente dónde estamos soldando tenemos que acercarnos para conseguir esta precisión. Esta acción suele suponer la necesidad de adoptar una postura forzada de cuello y tronco, flexionándolos. También puede darse esta flexión de cuello y tronco si la altura de trabajo, la altura de la superficie de trabajo es inadecuada. Si es demasiado bajita, lo mismo, para tener que acercarnos a la pieza a soldar, vamos a flexionar cuello y tronco. También en ocasiones, si tenemos que soldar a alturas bajitas, cerca del suelo o incluso en el propio suelo, es posible que tengamos que ponernos en una postura en cuclillas o de rodillas, con una flexión pronunciada de rodillas, lo cual supone la adopción de posturas forzadas de miembros inferiores, de piernas. También muchas veces cuando tenemos que soldar piezas que tienen recovecos, que tienen zonas de acceso difícil, vamos a tener que elevar hombros, vamos a tener que elevar los codos, flexionar y adoptar posturas forzadas de manos y muñecas. Pues por ejemplo vemos en la imagen de abajo que el trabajador tiene que elevar el codo para poder acceder al punto que tiene que soldar. Y además muchas veces tenemos que mantener una postura estática a lo largo del tiempo. Además de tener que mantenernos muchas veces en una bipedestación, es decir, mantenernos de pie en el mismo sitio durante muchas horas a lo largo de la jornada. Además de las posturas forzadas, otras condiciones que pueden suponer riesgo ergonómico, como ha comentado mi compañera Puri, es la manipulación manual de cargas. Tanto cuando vamos a preparar las piezas que queremos soldar, como una vez las hemos soldado, el acopiarlas en la zona de acopio, ya sea de manera individual, porque una sola pieza pueda pesar más de estos 3 kilos mínimos, a partir de los cuales vamos a tener que analizar la manipulación manual de cargas, como si manipulamos conjuntos de piezas que en conjunto sí que superan este peso. También pues hay que tener en cuenta que las condiciones de manipulación pueden agravar este factor de riesgo. A lo mejor una pieza de 3 kilos en sí no puede parecer que implique mucho riesgo, pero dependiendo del alcance, de la altura, etcétera, este riesgo se ve incrementado. Y por último, tenemos la aplicación de fuerza por el uso repetido del gatillo. El hecho de tener que aplicar una fuerza al activar el gatillo, además del uso intensivo de los dedos, puede suponer un factor de riesgo bastante importante. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar para intentar reducir o, bueno, eliminar sería lo ideal, o reducir en la medida de lo posible estos riesgos? Bueno, como comento en el folleto, pues tenemos las recomendaciones más desarrolladas. Aquí vamos a ver una pincelada, porque no queremos que esta jornada dure 10 horas, pero bueno. En cuanto a la manipulación manual de cargas, de manera general, pues obviamente el primer paso sería eliminar la manipulación, pero en caso de no poder eliminarla, vamos a analizar cualquier manipulación que se dé y vamos a intentar tomar las medidas necesarias para reducir al máximo este riesgo. En posturas forzadas, de manera general también, uno de los aspectos clave es la formación, ya que podemos contar con todas las medidas y con todos los elementos necesarios para adoptar una postura adecuada, que si no tenemos esta formación en higiene postural, si no sabemos cómo llevarla a cabo, no sirve de nada. También la adecuación de la altura de trabajo, pues como he comentado antes, en la soldadura la altura de trabajo es algo muy importante, ya que si está adecuada a nuestras necesidades, pues es más probable que podamos evitar estas flexiones pronunciadas de tronco y cuello. También los alcances o los accesos a las zonas difíciles,
ya sea acercando las herramientas que vamos a utilizar a nosotras, de manera que si las tenemos más cerca no vamos a tener que realizar estos alcances alejados o laterales, y mediante herramientas que puedan acceder a estos recovecos que comentábamos, de manera que no tengamos que adoptar estas posturas forzadas de muñeca o estas elevaciones de codo. En el caso de la aplicación de fuerzas que hemos comentado asociadas a los gatillos o a las propias pistolas, siempre que utilicemos una herramienta vamos a intentar que, cumpliendo con los requisitos que tiene que cumplir, esta sea lo más ligera posible y que tenga unas dimensiones adecuadas para no tener que forzar tanto la postura de la mano. También, pues siempre que se pueda, la fuerza de accionamiento del gatillo va a ser lo menor posible. En cuanto a recomendaciones ya específicas en el puesto de soldadura, algunas de las que hemos incluido serían el uso de mesas regulables en altura, como hemos comentado, una mesa regulable en altura que yo me pueda adecuar para poder trabajar a una altura cercana a la del hombro, de manera que no tenga que flexionar tanto tronco y cuello. Incluso existen mesas inclinables y o rotatorias que lo que van a hacer es que si tengo una pieza alargada, la parte del fondo, cuando yo la inclino hacia mí, me la estoy acercando y además me la estoy posicionando delante, de manera que no voy a tener que realizar ni alcances ni voy a tener que flexionar tanto la mano muñeca. Existen también posicionadores que lo que nos permiten es directamente colocar la pieza a soldar en el posicionador y este lo podemos orientar, lo podemos regular, nos lo podemos acercar para mejorar así pues, las posturas de cuello, espaldas y brazos. Hemos comentado antes que en ocasiones, aunque no es tan habitual, tenemos que trabajar a alturas cercanas al suelo o alturas bajas. Existen taburetes y sillas de trabajo específicos para soldadura que nos van a permitir regular tanto la altura como cuentan con unas ruedas que nos van a permitir acercarnos a la pieza, pero a la vez con un freno para evitar que cuando estemos trabajando pues nos podamos desplazar sin querer. Esto va a facilitar el trabajo sentado en posición de soldadura baja y va a quitar un poco la carga en la zona de las rodillas cuando tenemos que estar en cuclillas o con las rodillas apoyadas. También hemos comentado que en soldadura muchas veces tenemos que estar en postura de pie de manera prolongada, por lo que podemos utilizar otros accesorios como son las alfombras antifatiga que facilitan el retorno venoso, facilitan la circulación de la sangre, por lo que van a disminuir las consecuencias de esta bipedestación prolongada, o el uso, si estamos siempre en una mesa de trabajo, de las barras reposapiés que nos van a permitir alternar el peso de un pie al otro, descargando así de manera alterna un pie y el otro. En cuanto a la mejora del esfuerzo y la carga física debido a la necesidad de activar el gatillo, la necesidad de utilizar la pistola de soldadura, existen también una serie de recomendaciones que podemos tener en cuenta. Existen en el mercado pistolas de soldar flexibles o con piezas giratorias o articulaciones traseras en los cables que nos van a permitir girar o mover el mango de la pistola sin necesidad de tener que hacer tantas rotaciones de muñecas. También hay diferentes combinaciones de ángulos de mango, ángulos de cuello y longitudes de cuello, que además pueden ser intercambiables, de manera que según la pieza o según el punto de la pieza que estamos soldando, podamos ir cambiándolos y así no tener que utilizar el mismo para toda la pieza si tenemos diferentes accesos. Como hemos comentado antes, intentar buscar la pistola de soldadura que, cumpliendo con los requisitos que necesitamos para llevar a cabo el trabajo, sean lo más livianas posibles. El uso de balanceadores que permiten el soporte de cables, de manera que por un lado nos van a quitar el peso del cable y por otro van a evitar que tengamos el cable entorpeciendo y haciendo que tengamos que adoptar posturas forzadas para sortear este cable.
También existen pues, pistolas con empuñadura extraíble, lo que hemos comentado antes, para seleccionar aquella que en cada situación nos permita adoptar la postura más neutra de muñeca posible. El uso de pistolas con gatillo de bloqueo, en el caso de tener que realizar tareas en las que tenemos que estar presionando el gatillo durante mucho tiempo, si podemos bloquearlo, ese tiempo de bloqueo no vamos a tener que estar accionándolo. Tenemos también herramientas para suspender la pistola de soldar, de manera que ya no estamos cargando con el peso de la pistola. Sistemas de fijación o abrazaderas que permiten fijar la pieza, de manera que nosotros solo vamos a tener que utilizar la pistola y no tenemos que estar sujetando la pieza. Existen soportes de fabricación propia, porque muchas veces en el mercado tenemos una serie de ayudas que están muy bien siempre y cuando vayamos a utilizarlas para unas ciertas piezas tipo, pero a veces tenemos que realizar soldadura de piezas que son pues, diferentes. Entonces, puede ser útil que nosotros, que conocemos cuáles son nuestras necesidades, nos podamos fabricar herramientas ad hoc que puedan ayudarnos a reducir esta carga mucho más que si adquirimos algún producto genérico. Y por último, pues siempre el sistema de ayuda de manipulación de cargas, el uso de grúas, el uso de polipastos, el uso de carros, que, como hemos comentado, van a reducir, en la medida de lo posible, la necesidad de manipular cargas. Y bueno, en cuanto al puesto de soldadura ya estaría. Ahora le paso a Puri, que nos va a explicar el siguiente puesto. Vale. Tenía que dejar de compartir, Sí. a ver si ahora soy capaz de hacerlo bien. Y ahora el 3, ese. Muy bien. Vamos a presentar. Ahora lo único lo banda. Ahí. Vale, ya estaría, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. El siguiente tipología de puestos que se han ampliado este año en esta acción ha sido el de arranque de viruta. Concretamente, sigo la misma estructura, no voy a incidir mucho más que mi compañera, una descripción, introducción. Vamos a ver también unas pinceladas de los principales tipos de riesgos económicos que nos podemos encontrar y, por último, también decir brevemente algunas recomendaciones, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero vale. Muy bien. Lo que es la descripción del puesto. A ver, el arranque de viruta hemos visto principalmente dos puestos, que serían por un lado el puesto de fresado, el año pasado vimos el puesto de torno y además también hemos visto centros de mecanizado CNC. En el caso del puesto de fresado, bueno, más o menos entiendo que aquí todos los que estamos asistiendo no sabemos lo que es, pero bueno, la fresadura es una máquina pues, que se utiliza para una serie de diferentes tipos de mecanizado por arranque de viruta mediante una fresa, una herramienta rotativa, que puede ser ranurado, planeado, corte, etc. Este tipo de puestos en este tipo de máquinas, que aquí vemos en la imagen, es una máquina totalmente manual, ¿no? Las principales tareas que tenemos serían, por un lado, lo que son la preparación y el ajuste de la fresadora para poder realizar la tarea sobre la pieza específica que se va a realizar. Ya hemos dicho que hay diferentes tipos de acciones que se pueden realizar, incluso combinar varias de ellas, evidentemente. Y una vez ya se ha preparado lo que es la máquina, lo que es el mecanizado de la pieza, la alimentación y el mecanizado de la misma. En lo que respecta a la fresadora, las condiciones que pueden suponer un riesgo ergonómico, pues también caerían, como en casi todos, por no decir en todos los puestos, en las mismas tipologías y las tipologías estándar que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación y que vamos a seguir viendo, incluso en el caso de la herramienta interactiva que presentaremos después. Por un lado tendríamos las posturas forzadas o inadecuadas, que estas se pueden dar pues, en diferentes partes corporales. Aquí hay algunos ejemplos, pueden pasar en cuello, tronco y piernas, debido fundamentalmente, como vemos en las imágenes, a que se está accediendo a la parte inferior de la bancada o la parte lateral y que esos mandos estén ubicados por diseño, por el propio diseño de la máquina. Por eso también es muy importante, y aquí me van a permitir que haga un pequeño inciso, porque hay veces que no solamente es concienciarse las propias empresas a la hora de diseñar los puestos de los problemas ergonómicos que podría haber, sino también los propios fabricantes de equipos y máquinas
que diseñan esos equipos, valga la redundancia, porque a la hora de ubicar todos los elementos a los cuales tiene que acceder un trabajador o tiene que accederse, por ejemplo, durante el mantenimiento, no siempre están ubicados a una altura y en una forma que permite un mejor acceso. De hecho, la normativa que existe, y es que es un tema que la 1055, que hace referencia al comportamiento en las máquinas, ¿no?, que habla de manipulación, de posturas en las máquinas, de movimientos en las máquinas, de esfuerzos asociados al uso de máquinas, luego mencionan en las recomendaciones, está muy bien, pero no afecta solo a su utilización, sino también a su diseño. Porque si no se diseñan las máquinas para ser ergonómicas, pues hay veces que poca opción hay, y más con una bancada fija. Después de este inciso, continúo. Entonces, pues eso. El acceder a ciertos mandos, a ciertas regulaciones de la bancada que están situadas en la parte inferior, se hace a lo mejor de forma puntual, pero se hace. Entonces, pues no siempre están a una altura y en una configuración pues, que es la postura más óptima o neutral para acceder a las mismas. Luego habría otro tema, también se pueden adoptar posturas forzadas de cuello y tronco cuando se tiene que tener una mejor visibilidad de lo que se está realizando. La persona tiende, como hemos visto también en soldadura, a agacharse, inclinarse, acercarse al punto para poder ver bien, incluso sin llevar en este caso una máscara de soldadura. Por otra parte, también podemos observar que asociado al uso de fresadora pues, se pueden también adoptar posturas de brazos, codos o muñecas asociadas también precisamente al alcance a los mandos y accionamientos que se encuentran en los laterales o parte inferior de la bancada. Vale. En lo que respecta a manipulación manual de cargas, claro, depende mucho no solo de las piezas o útiles que vayamos a cambiar o a colocar en la máquina a la hora de hacer los ajustes y regulaciones y ponerla, hacer la puesta, ¿no?, en marcha, sino también las propias piezas que se van a mecanizar en cada una de las máquinas por arranque de viruta, pues también su propio peso, si supera el umbral que hemos mencionado de los 3 kilos, ya sería susceptible en función de la frecuencia, de las condiciones, normalmente no va a suponer riesgo, pero en función de la frecuencia y las condiciones, de forma acumulativa sí que podría hacer. Entonces ya podemos tener la necesidad de plantearnos hacer un análisis, una evaluación, aunque sea un checklist previo para ver si realmente podría o no podría haber riesgo. A lo mejor no es necesario hacer esa evaluación si vimos a priori que por las condiciones no es así. Aquí mencionar que en el caso de la guía, es que incluimos también, no está evidentemente en esa presentación incluido porque no hay tiempo material y además nos gustaría de verdad que se viera esta guía, se leyera y con interés vierais, ¿no?, todas esas recomendaciones que se recogen, pero sí que quiero mencionar que hay unos límites de peso en función de género y edad. Entonces, también todo el mundo tenemos todavía presentes los 25 kilos que vienen en la guía de manipulación de cargas del instituto, pero no, esto ha evolucionado y hay unos límites de peso de 15 kilos para mujeres y de 20 kilos en función de si tienen más o menos de 20 o 45 años, como recoge aquí. Por otra parte, aplicación de fuerzas. Pueden darse también durante las operaciones de fresado, en la preparación de la máquina cuando se cambia el cabezal, así como durante el accionamiento de determinados mandos. Que haya aplicación de fuerzas no quiere decir que haya riesgo ergonómico, simplemente que se aplica fuerza. La puerta puede estar dentro de unos umbrales. De hecho, hay una norma también dentro de la serie 1055, que sería la 1053, que hace referencia a la aplicación de fuerzas en el uso de máquinas. Y en función del tipo de esfuerzo, si se realiza con la mano, si se realiza con todo el brazo, con el cuerpo completo, si es una acción que consiste en empujar, en arrastrar, hay unos límites y eso se puede medir. Y de hecho, seguramente más de una empresa no habrá hecho ya mediciones de fuerza para comprobar si estamos dentro de esos baremos. Aparte de la aplicación de fuerzas, tendríamos también la realización de movimientos repetitivos durante el movimiento y accionamiento de determinadas manivelas. También es cierto que son acciones muy puntuales, que duran muy poco tiempo y vamos, en un checklist rápido ya veríamos seguramente que no es necesario hacer una evaluación de movimientos repetitivos porque son un porcentaje muy bajo de tiempo, pero está ahí presente. Vale. Por otro lado,
Y antes de pasar a las recomendaciones, también se han visto puestos de centros de mecanizado, CNC, que estos centros de mecanizado que están cada vez más tan extendidos y han sustituido a algunas de las máquinas como el torno, la fresadora, porque se ha automatizado, y este tipo de centros pues permiten hacer todas esas operaciones que están mencionando: torneado, fresado, taladrado, ranurado, mandrinado, muchas operaciones de forma automática, porque el CNC permite controlar la posición y movimiento del cabezal de las herramientas mediante una serie de órdenes programadas que simplemente accionan el programa y ejecutan, ¿no?, el mecanizado de la pieza. Pero eso, sin embargo, el hecho de que sean operaciones automáticas y demás, no ha sustituido que se siga habiendo una intervención manual de los trabajadores y de las trabajadoras en este tipo de puestos, porque hay aspectos que algunos sí que se han automatizado, como el tema de la carga de las piezas, la alimentación de las piezas. Sí es cierto que hemos visto en alguna de las empresas que hemos visitado que hay alimentadores automáticos de barras y de piezas, con lo cual ahí no tiene que alimentar el trabajador, pero sí que sigue habiendo puestos con centros de mecanizado donde la alimentación de las piezas es manual. Es manual, y la retirada de las piezas también es manual. Entonces, principales tareas que podemos encontrar a nivel de centros de mecanizado: pues carga y descarga de la máquina, en algunos casos, repito, preparación y cambio de herramientas, eso sí que tiene que ser manual, en muchos casos, aunque creo que ya hay robots que se utilizan en el cambio de herramientas. La vigilancia del proceso, por supuesto, porque por mucho que mecanicemos tiene que haber personas, expertos allí vigilando. Y el control de la calidad de las piezas. El control de la calidad de las piezas ya mecanizadas, se hace un muestreo, se sigue haciendo por personas. Vale. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale?, de condiciones que podrían suponer riesgo ergonómico, como es el caso de las posturas forzadas. De nuevo nos aparecen, ¿no?, las posturas, pues todo lo que se aleje de una postura lo más neutra, ¿no?, posible, pues ya puede ser susceptible. Sin embargo, eso no quiere decir que esa postura tenga riesgo, porque hay también que ver si esa postura se da, cuánto tiempo se da, en qué condiciones. Pero bueno, aquí hay unos ejemplos: brazos, tronco y piernas. Veamos unos casos, como sería el acceso al interior del centro de mecanizado para alimentar determinado tipo de piezas de forma manual, fundamentalmente por temas de alcance, por extensión de brazo, flexión y elevación de brazo, durante la recogida de piezas de los contenedores. Pues hay veces también que cuando se accede ya al fondo de los contenedores, pues también se tiene que flexionar la espalda. El acceso a determinadas partes de la máquina, porque, repito, no siempre el diseño de las máquinas pues tiene en cuenta aspectos ergonómicos, desgraciadamente. Luego también podrían darse movimientos repetitivos durante determinadas operaciones de control de calidad de las piezas. Bueno, aquí sería un ejemplo de una comprobación de una rosca. Se tienen que hacer los giros de muñeca bastantes veces a lo largo del día, con bastantes piezas, para comprobar dicha rosca. Vale. La manipulación manual de cargas. Hay determinadas operaciones, no solo en la carga y descarga de las piezas en la máquina, sino también operaciones de control cuando cogen conjuntos de piezas, porque a lo mejor las piezas que se están mecanizando son pequeñas, pero si ya aglutinamos muchas piezas en un mismo contenedor, pues ya el peso ya no es de pocos gramos, sino que ya pasa de ser a kilos, y en función de la frecuencia y de las condiciones, pues habría que evaluar. En lo que respecta a las recomendaciones, repito lo que ha comentado mi compañera, no nos vamos a poner, porque además, el folleto, no sé si son 50 páginas, sí, tenemos bastante información en el folleto, pero aquí hay algunas pinceladas, ¿vale? Recomendaciones, por ejemplo, para el tema de los alcances de los mandos y para evitar posturas forzadas de brazos. Hemos recogido recomendaciones que incluyen la perspectiva de género, como podéis ver en la diapositiva. Los alcances, en función de si se es mujer o si se es hombre, varían. No tenemos el mismo alcance con el brazo
y en función de las características antropométricas pues puede variar. Entonces tenemos que diseñar los puestos intentando que los futuros usuarios y usuarias de esos puestos puedan alcanzar, y para ello, luego lo comento, tenemos que tener en cuenta los usuarios con mayor limitación, ¿vale? Entonces, hay unas zonas de alcance, luego lo veremos mucho mejor con la herramienta virtual que nos describiría el brazo para poder llegar a todos los elementos, y si garantizamos que todo ese alcance, los elementos que usa el trabajador o que tiene que acceder el trabajador están en esa zona de alcance, vamos a evitar que tenga que desplazarse o que inclinarse o que alargar, ¿no?, el brazo para poder llegar. Entonces, si ya diseñamos teniendo en cuenta esos alcances de las mujeres, pues evitaremos esas posturas forzadas. O a la hora de establecer la altura de trabajo, los principales planos de trabajo en función de la demanda, en función de la altura de la pieza, de las dimensiones, del plano donde se esté trabajando de la pieza, normalmente pues debería de ser regulable para poder garantizar que con la diversidad de piezas que hay se puede garantizar esa altura óptima, ¿no? Se me ha ido el hilo, perdón. Pues eso, garantizar que no estamos flexionando el tronco y trabajando por debajo de la altura recomendable, la altura del plano de trabajo, ni tampoco por encima y tener que elevar lo que son hombros, brazos, codos para poder, ¿no?, incluso extender el cuello para poder acceder. Aquí también comenta que hay recomendaciones, ¿no?, más generales también con perspectiva de edad. Pero bueno. Luego repito, lo vemos en esta misma jornada, lo vamos a ver con más gráficamente a lo que estamos refiriéndonos aquí. Elementos para mejorar la visión y evitar esas flexiones de cuello y tronco, pues con lupas y elementos que faciliten una mejor iluminación, el control de la tarea y una mejor visualización de lo que se está realizando. En cuanto a temas de esfuerzo, pues hay muchas recomendaciones. Pues aquí señalar a lo mejor pues la norma que he comentado antes, la 1005.3, que establece una serie de límites de fuerza para el accionamiento y el trabajo con máquinas, y que además tiene en cuenta la población. O sea, tiene en cuenta las características de la población que se quiere proteger. Eso es muy importante para tener en cuenta la perspectiva de edad, género. El uso de apoyos para determinadas tareas de precisión también puede ser de utilidad para mejorar, ¿no?, disminuir el nivel de esfuerzo. Sujeciones para las piezas que nos ayuden, pues puntos rodillos de apoyo para piezas muy largas cuando tenemos que trabajarlas en la fresadora, poder apoyarlas y hacer más liviano el peso, y además al no tener que estar sujetando la pieza por la parte posterior, a lo mejor pues mejorar el esfuerzo. Muy importante también todos los temas de mantenimiento y limpieza periódicos. Imaginaros un carro, o por un ejemplo que no sea de esto, un carro que no tenga las ruedas limpias y engrasadas, pues cuesta mucho más de empujar y arrastrar para a lo mejor habituallar de piezas una máquina. Y en un principio, esto es lo que quería comentar del puesto de arranque de dieta. Eso, mi compañera Sonia. El turno de palabra. Vale, pues rápidamente vamos con el último puesto, ¿vale?, que es el puesto de plegado, que es el último que hemos incorporado este año al folleto para continuar con esto. La misma estructura que en los casos anteriores: descripción del puesto, riesgos ergonómicos y recomendaciones específicas. Vale, ¿en qué consiste el puesto de plegado? El puesto de plegado es un proceso de mecanizado por deformación que se realiza en frío, en el que cogemos planchas metálicas y las vamos a doblar, vamos a deformarlas para obtener ciertas formas. Podemos tener muchísimas formas diferentes. En este puesto lo que tenemos son piezas con formatos muy variables, ya que podemos tener piezas con longitudes muy pequeñitas, desde varios centímetros hasta varios metros, y con variabilidad de espesores, desde medio milímetro hasta 25 milímetros. También va a ser diferente la composición, el material, por lo que habrá piezas que serán más fáciles de doblar, menos fáciles de doblar. Formas pueden ser cuadradas, pero también pueden ser muy alargadas, pueden tener formas muy variables. Entonces existen diferentes tipos de plegadoras y se puede utilizar, básicamente hay dos tipos de plegado, que sería plegado al aire y plegado a fondo.
En cuanto a las principales tareas de manera general que se realizan en el plegado, tendríamos por un lado el ajuste de la máquina, en el que vamos a darle las características de doblado que tienen que tener las piezas, el aprovisionamiento de las piezas, de las chapas, acercándolas a la máquina, la alimentación en sí de la máquina, en la cual vamos a apoyar la pieza sobre los topes en la zona de plegado y accionaremos el sistema, que dependiendo de la máquina puede ser con pedales, con barras, con botones, etcétera. Y mientras se está realizando el plegado, sujetaremos la pieza acompañándola en su movimiento de elevación. En piezas pequeñas podremos hacerlo una persona sola y podremos incluso colocarnos delante de la pieza, pero en piezas mucho más grandes es posible que necesitemos realizar esta parte entre 2 personas y que el acompañamiento de la pieza pues tengamos que hacer un movimiento mayor. Por último, una vez hemos hecho todo el plegado de la pieza, podremos retirar y acopiar la pieza ya plegada. ¿Qué condiciones podrían suponer riesgo ergonómico? Pues, como en las veces anteriores, tenemos posturas inadecuadas o forzadas, que pueden afectar a cuello y tronco, por ejemplo, el introducir y o sujetar la pieza, y de brazos y codos en el acompañamiento de la pieza. Como os he comentado, podemos tener piezas muy pequeñitas, por lo que una sola persona nos colocamos delante de la plegadora y realizamos esta acción, o como por ejemplo vemos en la imagen, donde al tratarse de chapas más alargadas, de mayores dimensiones, ya no solo por el peso, que obviamente entre 2 personas el peso va a ser menor, sino también por estas dimensiones, vemos que están teniendo que elevar un brazo por encima de la altura de los hombros y que además están manteniendo una postura asimétrica. También podemos tener posturas inadecuadas o forzadas de brazos y codos si, por ejemplo, tenemos que acceder a ciertos mandos o controles de la máquina que estén ubicados a alturas elevadas o en posiciones de difícil acceso. Aquí tendríamos un poco también lo que comentaba mi compañera Puri, que aquí no es que la persona que esté realizando esta acción no sepa cómo adoptar la postura, sino que o estiro el brazo o no llego. También se puede dar la manipulación manual de cargas, tanto cuando preparemos las piezas que vamos a plegar, como cuando las retiremos y las acopiemos. Aquí nuevamente va a depender de qué piezas estemos trabajando. Si estamos trabajando piezas muy pequeñas, no tiene por qué darse riesgo por manipulación manual de cargas, aunque tendremos que tener en cuenta los aspectos que acompañan esta manipulación. Pero si estamos manipulando piezas pesadas o de grandes dimensiones que nos obliguen a adoptar posturas forzadas mientras las manipulamos, sí que puede incrementarse este riesgo. Recomendaciones generales, pues igual que antes, en la manipulación manual de cargas vamos a intentar automatizar, vamos a intentar mecanizar al máximo esta manipulación para no tener que desarrollarla o para que sea la mínima posible. Y en cuanto a posturas forzadas de manera genérica, pues como hemos comentado antes, la formación, una altura de trabajo adecuada, que no tengamos que realizar tantos alcances, por ejemplo, los accesos a mandos, etcétera. Y si, por ejemplo, tenemos que adoptar posturas asimétricas, si no hay manera de eliminarlas, como la que hemos visto en la imagen, pues intentar utilizar otras estrategias, como pueden ser las de gestión o organización del trabajo, como por ejemplo las rotaciones, de manera que si voy a tener que adoptar esta postura, alternar con otras tareas que no requieran de adopción de posturas o alternar de lado para evitar esta asimetría. En cuanto a recomendaciones ya más específicas para el puesto de plegado, pues existen actualmente muchos dispositivos, accesorios o incluso máquinas completas que nos van a permitir reducir esta carga física. Podemos, por ejemplo, disponer de armarios portaherramientas que se anexionen a la máquina de plegado, de manera que podamos acceder rápidamente a las herramientas que necesitemos en cada momento, evitando desplazamientos en caso de que estén en otra parte o alcances alejados que nos estiremos para alcanzar estas herramientas. Si las tenemos más cerca, pues nos va a ser mucho más sencillo acceder a ellas. El uso de mandos orientables que nos permitan ajustar el mando de la máquina tanto a nuestra altura, a la altura de cada persona que la esté en utilizar,
como incluso la orientación en inclinación, de manera que se facilite la visibilidad y podamos utilizarlos sin necesidad de tener que acercarnos tanto, de realizar estas flexiones o estas posturas incómodas. Existen también soportes para brazos o mesas delanteras que se pueden ajustar de manera que podamos reposar, en caso de piezas un poco más pequeñas, los brazos, quitándonos esta parte de cargo de trabajo. La mesa va a soportar parte de esta carga de trabajo. Además, el hecho de que puedan ser ajustables hace que, según el tipo de pieza, de su dimensión o de su peso, y también según las características de la persona que las va a usar, nos la podamos adecuar a la altura que nos permita trabajar sin tener que realizar estas posturas forzadas. Existen también amarres rápidos de utillajes hidráulicos o neumáticos que permiten hacer cambios rápidos de los utillajes, de manera que van a reducir estos movimientos, van a reducir esta carga. Otras opciones, los brazos de soporte o soportes delanteros para la mejora de manipulación durante el plegado, ¿vale? Igual que antes teníamos las mesas accesorias en el caso de piezas más pequeñas, si lo que tenemos son piezas mucho más grandes, de mayor superficie o de mayor peso, estos brazos o soportes nos van a ayudar, nos van a asistir en la sujeción de la pieza, de manera que van a reducir mucho la carga que vamos a estar soportando. También existen ayudas al plegado o brazos acompañadores, que sería la segunda imagen que vemos en la diapositiva, que van a permitir también en el caso de piezas de gran peso o grandes dimensiones, acompañando a la pieza y evitando que tengamos que ser nosotras las que la acompañemos. Existen también en el mercado ya directamente plegadoras que nos van a permitir trabajar en postura sentada. En el caso de trabajar con piezas pequeñas, de hasta 5 kilos, puede existir esta opción, de manera que vayamos alternando según las necesidades de la pieza, la postura sentada y la postura de pie. Este tipo de máquinas puede tener sentido en el caso de que trabajemos siempre con piezas pequeñas o en el caso de que trabajemos con piezas pequeñas y medianas, de manera que cuando estemos con las piezas pequeñas trabajamos sentadas, tiene además tiene además el espacio para las piernas, de manera que no nos vamos a chocar con la máquina, y en cuanto nos entre una pieza un poco más grande, de mayor tamaño o peso, nos permite elevar la altura de trabajo para que trabajemos de pie y podamos aprovechar la fuerza del peso del propio cuerpo para trabajar. Y por último, pues existen también sistemas automáticos y semiautomáticos de manipulación de piezas que nos va a reducir muchísimo la carga, ya que va a automatizar esta alimentación de las piezas, su transporte, etc. Pues el uso, por ejemplo, de robots colaborativos, de mesas transportadoras, todo lo que sea automatizar, que va a evitar esta acción de la propia persona, pues va a servir para reducir la carga. Quiero añadir además, que no está en la diapositiva, pero que sí que está en el folleto, que además de todas estas recomendaciones y de las recomendaciones que hemos estado comentando, tanto genéricas como específicas para cada puesto, algo que ha demostrado ser muy efectivo en la reducción de la incidencia de trastornos musculoesqueléticos es la realización de ejercicios de calentamiento y estiramiento, tanto antes de la tarea como al final de la misma, ya que va a preparar nuestra musculatura, va a preparar nuestro sistema musculoesquelético para el trabajo. Igual que calentamos cuando vamos a hacer un deporte, cuando vamos a jugar un partido de lo que sea, es importante también preparar nuestro cuerpo para el trabajo. En el folleto hemos incluido también una serie de ejercicios de calentamiento y estiramiento que pueden servir de guía, aunque hay muchos más, y que van a ser de gran utilidad para prepararnos para estas tareas. Y por mi parte ya está, creo que hemos terminado ya. No sé si tenemos que añadir algo más. Si alguien tiene cualquier pregunta, cualquier duda, ya sea alguien de la sala o sea online, pues estaremos encantadas de contestarlas. Y si no, bueno, pues repetir que entréis a ver el folleto. En la página de FEMEVAL. En la página estará disponible en la página de FEMEVAL. ¿Cuándo estará disponible? ¿Cuándo estará disponible? Esta tarde ya estará disponible, pues eso.
Y si no, cualquier duda, pues me pueden preguntar. No sé si... De momento por el chat no ha entrado ninguna y creo que presencial tampoco. Paramos 15 Tenemos un minutos. receso. Vale, pues sí, vamos a hacer un receso de 15 minutitos y en 15 minutitos tenemos la segunda parte donde nos van a presentar una herramienta súper chula. Os recomiendo que os quedéis. Bien, muchas gracias. Seguimos ahora enseguida. Bueno, muy buenas. Continuamos con las presentaciones en esta jornada técnica de FEMEVAL. Y en este caso, en esta segunda parte de la jornada, vamos a presentar lo que es la herramienta interactiva que se ha desarrollado junto a FEMEVAL, destinada a informar y sensibilizar sobre los riesgos ergonómicos derivados, mejor dicho, el diseño no ergonómico de los puestos de trabajo en el sector metal. Concretamente, en esta presentación que vamos a hacer a continuación de la herramienta, vamos a ver en primer lugar un poquito cuál es el objetivo de esta acción que se ha llevado a cabo desde FEMEVAL con la colaboración del IBV. A continuación, y dado que ya en la anterior presentación hemos estado hablando ya de datos de siniestralidad, de datos demográficos y la importancia, ¿no?, de atacar este tipo de problemas de índole ergonómica en el sector, me van a permitir que en este caso me centre en lo que serían las claves para realizar un buen diseño ergonómico de los puestos de trabajo. Y acabaré comentando un poco cuáles han sido las tareas para el desarrollo de dicha herramienta. Y ya daré paso a mi compañero José Manuel para que presente la herramienta. El objetivo de esta acción era el desarrollo de una herramienta interactiva que permita a los profesionales del sector identificar cuáles son los riesgos ergonómicos que se presentan en una serie de escenarios que ahora enseguida veremos, a los que se pueden exponer las personas trabajadoras en puesto de trabajo de soldadura y jugar a modificar ciertos parámetros como las personas que los ocupan, elementos que hay en los mismos, para ver cómo afectaría al desempeño ergonómico en dicha tarea, en dicho puesto. Pero primero, y como he mencionado, me gustaría empezar hablando y centrando un poquito el tema del diseño, el diseño ergonómico, que ya lo he mencionado en la anterior presentación, que no solo es importante que una vez existe el puesto se tomen medidas ergonómicas, sino que a priori y antes de que ese puesto de trabajo exista, se tome conciencia de la importancia de que ese puesto sea concebido y se haya diseñado de inicio teniendo en cuenta los criterios ergonómicos, porque muchas veces a posteriori ya es muy difícil poder hacer mejoras precisamente porque los elementos no cumplen con una serie de condiciones. La ergonomía al final lo que pretende es, de forma simplista, ¿no?, de decirlo, es adaptar los puestos, los elementos del puesto de trabajo, las tareas que realizan en el mismo, a las personas y que no sea al revés, que no sean las personas las que se tengan que adaptar a unas circunstancias en un puesto de trabajo dado. Entonces, para ello es muy importante este primer paso que mencionamos aquí, que es definir a la población de futuros usuarios y usuarias de ese puesto de trabajo, ¿no?, las personas trabajadoras. Una vez tengamos claro sus capacidades, sus necesidades, el proponer elementos y soluciones en base, además, a criterios ergonómicos, teniendo en cuenta que hay una serie de aspectos que ya hemos mencionado, algunos de ellos también, Sonia, mi compañera Sonia y yo, como el tema de los alcances, las alturas de trabajo, a la hora de definir todos esos aspectos que van a condicionar las posturas que se adoptan en el puesto, los movimientos que se tienen que realizar, incluso si hay desplazamientos, porque la distribución no es la más adecuada, pues todos esos aspectos que luego nos encontramos ya dados en un puesto que existe, ¿no?, pues pensarlos antes de diseñar ese puesto, ¿no?, de implementarlo. Y luego también disponemos, y este proyecto pues un poquito también nos da esa información, ¿no?, podemos evaluar las consecuencias de no adoptar o adoptar ciertas decisiones a la hora de diseñar el puesto. Incluso podemos hacerlo a priori antes de que el puesto físico exista, mediante herramientas 3D. Ya existen desde hace muchos años, pero cada vez están más evolucionadas y disponemos de más opciones para poder hacer esos diseños a priori y poder trabajar a nivel conceptual ya antes de que se desarrolle físicamente el puesto de trabajo o las máquinas o los equipos.
Bueno, hemos dicho el primer paso. El primer paso sería definir la población de usuarios. Definir qué características, qué dimensiones corporales o antropométricas van a tener esa población de usuarios. Hemos dicho también al principio que el 90% de los trabajadores, 90,pico% de los trabajadores en metalurgia son hombres. Muchas veces ya directamente se diseñan ese tipo de puestos para hombres y eso hace que a lo mejor pues, si llega una persona a ese puesto, sea mujer o sea un hombre con una talla, una estatura más baja, también es el caso, pues ese puesto no esté pues, lo más adaptado a esa persona y pueda tener una serie de problemas a nivel ergonómico, sobre todo a nivel de ergonomía física, ¿no? Entonces, tenemos además que para modelizar, para poder representar a estas personas y poder hacer un diseño previo, ¿no? A nivel virtual del puesto de trabajo, podemos disponer de una serie de funcionalidades en software de factores humanos que nos permiten no solo representar a las personas en función de su estatura, de su talla y dimensiones corporales, sino además dotarlas de un esqueleto de movimiento y establecer, como estáis viendo en la imagen, una serie de posturas predeterminadas, bien sea de pie, sentado, posturas de brazos, estirados, en ángulo recto, definir una serie de posturas a priori en las cuales queremos que esté el maniquí informatizado, ¿no? El futuro usuario. Aquí ahora mismo le va a dar al OK y estamos viendo cómo hemos modificado la postura y no la ha modificado en el maniquí. Les digo, este maniquí formatizado puede tener las dimensiones que nosotros definamos, igual que el género, el sexo y demás. Vale. Además de tener esa posibilidad de representar en un escenario virtual a mi futuro trabajador o trabajadora, también es importante poder integrar funciones ergonómicas en el sentido, por ejemplo, de lo que hemos comentado antes, de que podamos ver cuáles van a ser los arcos de alcance en función de las dimensiones antropométricas y de los rangos de movilidad de las diferentes articulaciones, en este caso de los hombros, cuáles serían los arcos de alcance de esa persona en función de sus dimensiones. Y establecer que fuera de esos arcos de alcance cualquier elemento que pongamos va a exigir o bien que se desplace o bien que tenga que inclinarse para poder llegar. Entonces podemos definir cuál sería la zona de influencia, la zona donde podemos colocar elementos a priori ideando ese puesto de trabajo. A ver, perdón, he perdido el ratón. Otro aspecto importante que se ha mencionado en algunas de las presentaciones anteriores es la visibilidad en puestos de trabajo donde es importante tener claro qué está viendo el trabajador y si los elementos, bien sea pantallas, bien sea la propia tarea, porque la tarea a lo mejor como una soldadura te exige que tengamos puesto el punto central de nuestro cono de visión, ¿no? La zona de visión preferente en ese punto. Bueno, aquí esto se puede alargar, lo que es la distancia focal, ¿no? La distancia de visualización. Si movemos el maniquí se movería solidario, ¿no? Bueno, luego lo veréis también en la presentación cómo se ha representado esa zona de visión en el puesto de soldadura. Y por supuesto, aunque esto iría más vinculado quizás a la parte que voy a mencionar después, también este tipo de herramientas nos permiten no solo colocar al futuro usuario o usuaria en el entorno y ver qué pasaría a nivel de posturas, sino también poder ver cuáles serían los ángulos que adoptaría. Por ejemplo, en este caso vamos a ver cuál sería el ángulo de espaldas, no recuerdo mal, ¿verdad, José Manuel? La flexión del torso. La flexión del torso, ver qué ángulo adoptaría a lo mejor para llegar con la mano y alcanzar un determinado punto o un plano de trabajo. Bueno, aquí hay definido un punto H, que es un punto que se utiliza en otro tipo de sectores, en el sector automoción, para lo que es la ubicación del asiento. Vale, a ver, tarda un poquito, pero ahora mismo saldrá. Sí. En el momento que nosotros cogemos y movemos la espalda, en este caso, ¿ves? Aquí vemos los grados que tendría a priori, 1,72 grados, y en dinámico, mientras voy moviendo ese torso, la espalda de la figura, me aparecerían los grados.
Muy bien. En este caso, 27,29. De tal manera que yo o bien puedo medir una postura que haya adoptado o bien puedo yo también ponerlo en la postura que yo desee. No serían esos 27 grados. No es recomendable. O sea que también tengo la opción de leer grados y posiciones para luego poder implementar esa información, por ejemplo, en métodos de evaluación ergonómica. Saben que los métodos de evaluación ergonómica sí que nos piden que metamos lo que son los ángulos, las posiciones de los segmentos corporales, de brazos, de espalda, de cuello. Pues aquí podemos a priori ver si estaríamos rebasándonos ciertos umbrales que no deseamos rebasar para que el puesto sea ergonómico. Vale. Entonces aquí se ve, por ejemplo, en un escenario ya implementado, como a la hora de proponer soluciones, cuando colocamos los diferentes elementos del puesto de trabajo, tenemos que tener en cuenta criterios ergonómicos. Por ejemplo, el tema de los alcances, los arcos de alcance. Tenemos una futura usuaria y vemos hasta dónde alcanzaría en la zona de la mesa de trabajo. En este caso, lo que dice la ergonomía es que a la hora de diseñar alcances tengo que tener en cuenta a los sujetos con más limitaciones, que serían los sujetos más pequeños, el percentil 5 a nivel técnico, ver qué alcances, y si yo garantizo que los usuarios con menor alcance llegan, cualquier otro usuario tengo garantizado que va a llegar, va a poder alcanzar ese punto. En el caso, por ejemplo, de que diseñemos con elementos regulables, como es un sistema regulable, por ejemplo, en altura, pues tendríamos que tener en cuenta, según la normativa, que se tenga en cuenta desde el percentil 5 al 95, es decir, desde los sujetos más bajitos hasta los sujetos más de mayor talla, ¿no? Sean hombres o mujeres. Entonces, podríamos garantizar, colocando maniquís en ese entorno que cumplan esas estaturas, por ejemplo, de 1,58 m, 1,60 m hasta 1,85 m, y ver qué pasaría, si llegaría o no llegaría, incluso definir de cara a un fabricante, un suministrador de elementos, ¿no?, del puesto de trabajo, qué regulación tendría que tener. Puedo colocar ahí las piezas que yo voy a trabajar, que la empresa trabaje, porque puede ser una pieza plana, que más o menos la altura de trabajo sea la altura del plano de trabajo, pero puede ser una pieza de cierta altura, de dimensiones ya más grandes, que realmente la altura de trabajo sobre la pieza no coincida con la altura del plano de trabajo, sino que esté bastante por encima. Todo eso ya lo puedo ir yo viendo en este tipo de simulaciones que se pueden hacer. Por supuesto, este tipo de herramientas, estos softwares de factores humanos, también nos permiten el evaluar, como hemos visto antes, cómo afectarían determinados cambios o modificaciones en el diseño, o diseños nuevos, por supuesto, que sería lo ideal, el tener ya de inicio, antes de que exista el puesto, en cuenta criterios ergonómicos, cómo afectarían diferentes modificaciones o ubicaciones, alturas, distribuciones de elementos, a, por ejemplo, en este caso se ve pues, la flexión de espalda. Continuando con lo que es la acción que presentamos, la herramienta interactiva, comentar que el desarrollo de la herramienta, para el desarrollo de la herramienta se han seguido una serie de tareas a cabo, se han seguido una serie de fases. En primer lugar, lo que hicimos fue una selección junto a Femeval del puesto que íbamos a tener en cuenta en esta herramienta, en esta anualidad, que sería, y ha sido, mejor dicho, el puesto de soldadura. Una vez seleccionamos la tarea o el puesto que íbamos a incluir, lo siguiente fue hacer las visitas a las empresas que han colaborado en este proyecto, han colaborado 2 empresas, y recopilar información de campo, viendo realmente la soldadura, hablando con los trabajadores, tomando imágenes que nos sirvieran un poco también de referencia a la hora de plantear los diferentes escenarios que veréis a continuación. Y por supuesto también lo comentamos aquí, escaneando, en el caso de que viéramos algunos elementos especialmente interesantes, pues escaneamos algunos de los elementos en el puesto de trabajo para poder luego llevarlos al programa CAD y poder representarlo allí. Lo siguiente, una vez seleccionamos los puestos y recopilamos la información, fue la generación de los contenidos que vais a ver en esta herramienta que va a estar a vuestra disposición. Además, también hemos tenido en cuenta esos criterios ergonómicos para el análisis y diseño, algunos de los que he mencionado ya en la presentación, en la parte de introducción, ¿no? Lo importante que es tener en cuenta todo el tema de alcances, de alturas de trabajo, de espacios, ayudas a la manipulación, veréis un poquito de todo en este tipo de escenarios que os planteamos.
Con el software de factores humanos del IBV realizamos los escenarios y simulaciones, tanto de los escenarios iniciales que veréis, donde hay una serie de problemas que hay que identificar, como de los escenarios finales donde se os plantean las soluciones. Intentando hacer pues eso, que fuera lo más realista posible y además dotarlos de movimiento. Son vídeos, no son imágenes fijas. Y por último, una vez ya desarrollados los contenidos y generados todos los vídeos y escenarios con el software, lo que hicimos fue implementar todo esto, todos estos contenidos, en una herramienta interactiva basada en la aplicación en Geniali, que es lo que os va a presentar mi compañero y espero os guste. Lo hemos hecho con mucha ilusión. Gracias, Puri. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha presentado Puri, soy José Manuel Rojas, también investigador en el Instituto de Biomecánica de Valencia, en el IBV, y voy a presentar la herramienta interactiva destinada a la información y a la sensibilización de los riesgos derivados de un diseño no ergonómico de un puesto de trabajo en el sector de metal, como bien ha comentado Puri. En este caso nos hemos centrado en el puesto de soldadura. También recordar, antes de empezar a entrar en la herramienta en sí misma, que esta herramienta será de acceso público, será colgada en la web de Femeval a partir de esta tarde, creo, si no me equivoco, y directamente se accede mediante un link, mediante una dirección web que pinchando ya puedes acceder por móvil, por tablet o por ordenador. Puedes acceder directamente y no necesita ningún registro previo y es abierta a todo el público, a quien quiera visitarla. Como bien ha comentado Puri, previo a la generación de los contenidos o a la generación del desarrollo de la herramienta interactiva se ha llevado a cabo un campo de trabajo, un estudio de campo para recopilar información útil que nos sirviera para realizar unos contenidos adecuados y que se ajustaran a la realidad de los puestos de soldadura en el sector del metal aquí en la Comunidad Valenciana. Después de ese trabajo de campo hemos generado una serie de contenidos que se han ido incluyendo en la herramienta, que veremos a continuación y veremos un poco la estructura y las funcionalidades que incluye, se han ido incluyendo en esta herramienta que podéis acceder. También vemos aquí la primera parte, el escenario principal, la pantalla inicial, que se ha estructurado en 4 ventanas principales. La ventana de arriba a la izquierda, que es un vídeo exposición, un vídeo explicativo inicial de la herramienta que contiene las claves un poco de la estructura de la herramienta y las funcionalidades que se incluyen dentro de la herramienta. Y después tenemos 3 escenarios, escenario número 1, escenario número 2 y escenario número 3, que se han diseñado, son una serie de simulaciones virtuales que se enfocan en un factor de riesgo ergonómico específico, con el objetivo de que sea fácilmente identificable y de esta manera luego destacar posibles modificaciones o posibles acciones que podamos llevar a cabo para reducir y mitigar este factor de riesgo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a pulsar sobre el vídeo explicativo en la parte superior izquierda. Y hay un avatar que nos contará un poco la estructura, ¿no? Y el funcionamiento de la herramienta. Hola, te presentamos una herramienta interactiva dirigida a tu sector, el sector del metal. A continuación, te mostramos una serie de escenarios virtuales generados con el software de factores humanos del IBV para la simulación y modelización realista del comportamiento humano. Queremos que puedas aprender a identificar riesgos ergonómicos y observar cómo mejoran las condiciones ergonómicas proponiendo modificaciones de diseño. Vas a poder simular la secuencia de trabajo antes de emprender cualquier modificación física en el puesto, por lo que se abarata el coste asociado a este tipo de acciones. Y vas a poder adentrarte en 3 escenarios donde se dan diferentes situaciones en relación al puesto de soldadura. Para ello, deberás identificar los riesgos ergonómicos respondiendo a una serie de cuestiones. Identificado el riesgo, podrás proponer el tipo de modificación que piensas que debería adoptarse para mejorar las condiciones de trabajo. Y para finalizar, se te mostrará el nuevo escenario para que puedas comprobar si efectivamente se ha conseguido el objetivo. Adelante, puedes empezar. A continuación, te mostramos los iconos de los botones interactivos que vas a encontrar en la herramienta. Este primer icono te permitirá en todo momento volver a la pantalla de inicio. El icono con la I te permitirá acceder a información importante sobre los escenarios y las soluciones planteadas. El icono con el ojo te mostrará información clave. Y si pinchas sobre el icono con una mano, situado en la parte superior derecha, se mostrarán los elementos interactivos de la pantalla. Hemos visto el vídeo explicativo que hace un recorrido, ¿no?, de la estructura de la herramienta y también nos ha dado información de los iconos
que se encuentra a lo largo de toda la herramienta para no perder información que está recogida y podemos ir descubriendo todas las claves que hay dentro. El comentar que aquí hay dos iconos simplemente a modo informativo. Arriba a la derecha tenemos un icono de una mano blanca que si pulsamos nos dirá qué elementos son interactivos dentro de la pantalla. De esta manera podemos darle a todos los botones sin perdernos ninguna información. Luego también comentar que aquí arriba a la izquierda hay un ojo azul que incluye una serie que ha comentado Puri en su presentación del proyecto, algunas claves para realizar un buen diseño del puesto, en este caso de soldadura, pero aplicable a cualquier puesto, ¿no? Entonces, aquí también se recoge esta información para que se pueda consultar en cualquier momento cuando se acceda a la herramienta. Volveríamos a la pantalla principal siempre con este botón de la casa azul. A continuación pasaremos a ver un poco los escenarios que se han desarrollado. Empezaremos por el escenario 1 y la estructura que hemos seguido a lo largo de los escenarios es siempre la misma. El primer vídeo se presenta una situación inicial que debemos visualizar y a partir de ahí se nos plantearán una serie de cuestiones que debemos contestar para ver si podemos identificar los riesgos ergonómicos que se dan, ¿no?, en este escenario inicial. Vamos a visualizar el primer vídeo. En este caso, pues vemos un puesto de soldadura genérico con una mesa donde se está realizando un trabajo sobre una pieza, la pieza final, digamos, una pieza representativa genérica. Vemos que el maniquí, en este caso, se corresponde con un hombre de alta estatura que acerca el tubo de aspiración de los gases de la soldadura y luego procede a trabajar la pieza. Como hemos visto antes, una de las funcionalidades que podemos ver nos dice el número de grados de flexión, que era 37,23, que se ha sobreimpresionado sobre el vídeo. Entonces, una vez visto este escenario inicial, esta situación inicial, se nos plantea la siguiente pregunta. Indica la parte del cuerpo que consideras que no está en una postura correcta de trabajo. Se nos plantea tres opciones siempre, que es una opción A, la zona blanca, que se correspondería con las manos, una zona azul, la zona de las piernas, y la opción B, la zona amarilla, que sería pues la parte de la espalda y del cuello, especialmente la zona de las cervicales. Entonces, ¿cuál creéis que es la opción correcta? La amarilla, ¿no? Voy a fallar a posta. Voy a fallar a posta para ver un poco qué ocurriría, ¿no?, si fallamos, que directamente nos diría que no es correcto y que lo volvamos a intentar. Volveríamos con el botón de volver a la pantalla anterior y volveríamos a intentar acertar la pregunta. Ahora ya voy a acertar. Pasaremos entonces a decir que la correcta es la C, la zona amarilla. Dice, enhorabuena, correcto, has acertado y efectivamente existe una postura inadecuada en la espalda y el cuello. Después se nos plantea otra pregunta. Vale, tenemos esta postura forzada en espalda y cuello, pero ¿a qué crees que se debe esta postura inadecuada? Y se nos plantean tres opciones. La A una altura de trabajo incorrecta, la B a que el espacio disponible es insuficiente o C al peso de la pieza. En este caso, pues es la A, ¿no? Vamos a darle directamente a la respuesta correcta, que la altura de trabajo es incorrecta. Y también se nos da una información al respecto. Vemos que si la altura de trabajo no es la correcta, pues se pueden adoptar posturas inadecuadas, como hemos visto, ¿no? Y supone un riesgo ergonómico para las personas que ocupan dicho puesto. Es importante, por tanto, que lo hemos comentado a lo largo de la jornada, varias veces que la altura de trabajo favorezca una buena postura en la espalda y con la espalda lo más erguida posible y también en el cuello. Pasaríamos a una tercera cuestión que nos pide seleccionar la solución que consideramos que debería adoptarse en este caso. Entonces, en este caso nos pide qué solución o qué modificación pensamos que sería la adecuada para reducir o mitigar este riesgo ergonómico, ¿no?, de postura inadecuada. Vemos en este caso que aparte de las tres opciones A, B y C que se nos planteaban en cuestiones anteriores, también tenemos tres ojos aquí abajo. Estos tres ojos nos abren un GIF, lo vamos a ver, por ejemplo, en la opción A, una grúa o polipasto. Si pinchamos sobre el ojo, tenemos un GIF del elemento al que se refiere la respuesta, la opción, ¿no? Y así podemos también hacernos una idea mejor de qué elemento se quiere introducir o se plantea introducir. Aquí tenemos el caso de la grúa o polipasto. Tendríamos en la opción B un soporte o base giratorio para la pieza.
Esta ha salido también en la presentación, fue un escaneo, ¿no?, que se llevó a cabo en 3 dimensiones y se ha incluido en esta herramienta. Y finalmente la opción C, una mesa regulable en altura. Vemos cómo se puede ajustar a las dimensiones corporales de los usuarios, de los trabajadores y trabajadoras del puesto. Pues en este caso, como bien hemos dicho que la altura era inadecuada, pues lo más lógico sería pensar que la opción correcta es una mesa regulable en altura. Seleccionamos la opción y, correcto, hemos acertado. Ahora pasamos a visualizar las consecuencias, digamos, de la modificación de la inclusión de esta solución que hemos decidido, que es la mesa regulable en altura. En el escenario inicial teníamos una mesa fija. En este escenario final veremos la implementación de esta mesa regulable en altura y cómo esto afecta al factor de riesgo que hayamos detectado, que es la flexión del cuello y la flexión de la espalda. Entonces aquí se nos pide, por favor, escoge a la persona que va a ocupar el puesto, hombre o mujer. Tendríamos el caso de un hombre de dimensiones de una estatura alta y el caso de una mujer de estatura baja, que serían los dos extremos, ¿no?, poblacionales para poder realizar un diseño que se adecue a la gran mayoría de la población. Entonces elegiremos primero, en este caso, por ejemplo, el maniquí del hombre. Y se vuelve a reproducir la misma situación, pero con la modificación que hemos planteado, se ha incluido en la simulación. Vemos que antes de trabajar la pieza, el trabajador ha subido la mesa y la ha adecuado a su altura, ¿no?, para que no tenga que realizar una flexión tan pronunciada. Después, igualmente, ajusta el tubo de aspiración a la pieza y procede a realizar el trabajo del soldador en sí mismo. No sé si os acordáis del valor que teníamos antes de flexión, que estaba en 37 grados. Ahora vemos que estaba en 18 grados. Hemos mejorado 20 grados la flexión del torso. También vamos a visualizar el caso de un percentil 5, en este caso de una mujer de estatura baja. También necesita realizar un ajuste en la altura de la mesa, en este caso no tan pronunciada debido a que tiene una estatura menor, pero también nos permite ajustar a los distintos dimensiones corporales de los trabajadores y también, como comentaba Puri antes, a las distintas dimensiones y geometrías de la pieza. Pues no siempre la zona de trabajo está sobre la superficie de la mesa, también depende de la altura propiamente de la pieza para soldar. En este caso, por ejemplo, vemos que la flexión es solo de 9,17 grados. Comentar que también tenemos un icono que también se ha salido en el vídeo explicativo, que es el icono de la I, donde se recoge información clave o tips, trucos para poder entender bien la modificación que hemos implementado. En este caso, pues habla nuestro querido avatar. Como habrás podido observar en la secuencia de vídeo, la medida que has seleccionado en este caso mejoraría la postura de espalda adoptada por la persona trabajadora. La posibilidad de regular la altura de trabajo tiene diversas ventajas a nivel ergonómico. Por un lado, facilita el ajuste de la altura de trabajo en función de las demandas de las distintas tareas a desarrollar, como por ejemplo, piezas de diferentes dimensiones o demandas de precisión o control muy altas. Y, por otra parte, y no menos importante, favorece que se pueda regular la altura en función de las dimensiones corporales de las personas que lo van a ocupar, bien sea una persona que mida 1,60 m o 2 metros. A partir de aquí volveríamos aquí arriba a la izquierda a la pantalla anterior. Aquí daremos por finalizado el escenario número 1. Entonces, para volver a la pantalla principal, como he comentado antes, pues simplemente habría que pinchar en el icono de la casa blanca, con azul también, y volveríamos otra vez a la pantalla principal. A partir de aquí podríamos volver a visionar el escenario 1, el 2, el 3 o como cada usuario quiera, sin ningún problema. Pasaremos ahora a mostrar también el escenario 2 y seguimos una estructura similar a la del escenario 1. El escenario 2 al principio se plantea una situación inicial donde veremos un factor de riesgo, o varios, que se producen durante la tarea de soldadura, durante el trabajo de soldadura. Vemos en este caso que la mesa regulable en altura ya está implementada. En el escenario 1 ha sido la solución que hemos propuesto, pero en este caso ya la tenemos de base. En el escenario inicial la tenemos incluida. Sin embargo,
aunque la postura de cuello y de espalda sea la correcta, podemos encontrarnos con otros tipos de factores de riesgo, ¿no? En este caso, vemos que la trabajadora está soldando una pieza, una geometría circular, una especie de corona. Entonces requiere de soldar 2 o 3 puntos. Ahora va a soldar el segundo punto y posteriormente el tercero. Y después de soldar estos 3 puntos, debe dejar la pistola en el soporte de la mesa y manipular manualmente la pieza, girarla manualmente, lo veremos ahora a continuación, para ubicar otros 3 nuevos puntos para llevar a cabo el trabajo de soldadura, y esto lo tendrá que repetir constantemente hasta que dé la vuelta entera, ¿no? Los 360 grados de la pieza circular. Vale, una vez se nos ha planteado este escenario inicial, que podríamos también volver a verlo si se requiere, se nos plantea también una pregunta, ¿no? En este caso en esta escena, ¿qué aspectos crees que podrían suponer un factor de riesgo para la trabajadora? Será la opción A, el movimientos repetitivos de brazos y manos; la opción B, aplicación de fuerza con las manos para girar la pieza; y opción C, ambas respuestas son correctas. Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos visto que tiene que hacer los mismos movimientos constantemente, una y otra vez, dando la vuelta entera. Pienso que es la A. Le damos a la A y nos dice, no es correcto. Efectivamente, serán movimientos repetitivos de miembro superior, pero sin embargo también será aplicación de fuerza con las manos para girar la pieza. Aquí nos está chivando un poquito cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta correcta, como bien veíamos, era movimientos repetitivos y aplicación de fuerza. Entonces es la C. Ambas respuestas son correctas. En esa tarea se puede apreciar la realización tanto de movimientos repetitivos del miembro superior como la aplicación de fuerza para girarla y continuar con la tarea. Pasaríamos a la siguiente pantalla y se nos pide de manera similar, de manera análoga al escenario 1, que seleccionemos una solución que consideramos que debería optarse en este caso. Y se nos vuelven a presentar las 3 mismas opciones, los 3 mismos elementos que en el escenario 1. Una grúa o polipasto, un soporte o base giratoria para la pieza y una mesa regulable en altura. En este caso, ¿cuál pensáis que sería la B, ¿no? La mesa ya regulable. El chat no sé si dice algo. Es un soporte o base giratoria para la pieza. Entonces, bien, hemos acertado. En este caso tenemos 2 iconos de la I, donde está la información clave, ¿no? O el resultado de la implementación de este elemento, de la base giratoria para la pieza, que vamos a ver a continuación. En este caso vemos que se ha incluido la mesa giratoria, lo que permite a la trabajadora, al maniquí, poder girar la pieza constantemente sin tener que dejar la pistola en el soporte que está en la mesa, por lo cual, por una parte, evitamos tener que dejarla y ahorramos el tiempo, digamos, aumentamos la eficiencia de la tarea, y también vemos que se reduce mucho la fuerza que tiene que realizar la trabajadora para girar la pieza, ¿no? Vemos en este caso que están implementados unos conos de visibilidad, que comentaban también antes Puri en la presentación del proyecto, que nos permite analizar los elementos que están dentro de unos márgenes aceptables de visión por parte del trabajador, para que podamos diseñar y validar si la distribución del entorno de los elementos y las herramientas de trabajo están en su lugar y se pueden acceder de manera correcta sin tener que adquirir posturas forzadas. En este caso, esta envolvente es la envolvente de alcances, que también comentaba Puri, pues delimita los alcances máximos de la trabajadora y nos asegura que todos los elementos que se encuentren dentro de esta envolvente, de esta superficie, van a estar al alcance sin tener que llevar a cabo, realizar una flexión del torso, ni siquiera tampoco que desplazarse. Volveríamos a la pantalla anterior. Y finalmente, pues tenemos también un vídeo explicativo sobre la solución que acabamos de implementar.
en reproducir. Como habrás podido observar en la secuencia de vídeo, la medida que has seleccionado en este caso, efectivamente, mejoraría tanto los movimientos y alcances que realiza la trabajadora, como la fuerza necesaria para girar la pieza. La mejora que has propuesto supondría que la trabajadora no tiene que hacer alcances continuos para dejar y coger la pistola en el soporte cada vez que reposiciona la pieza, ya que el giro de la misma lo podría hacer con una sola mano. Además, al elevarse el punto de visión se mejoraría la postura de cabeza y cuello. Y, por otra parte, el reposicionado de la pieza se realizaría mediante un giro del soporte que evitaría el rozamiento de la pieza con la mesa, reduciéndose la fuerza a realizar con la mano. En el vídeo habrás podido observar que se muestran tanto las zonas de visión como las áreas de alcance con ambos brazos. Con esto daríamos terminado podemos dar por terminado el escenario 2, entonces volveríamos otra vez a la pantalla inicial con el icono de la casa. A partir de aquí, voy a finalizar mi presentación, pues no quiero descubrir todos los escenarios y chivaros todas las soluciones. Entonces, nada, recordaros que a partir de esta tarde el link estará publicado en la página de Femeval, que podéis acceder desde cualquier dispositivo y que podéis navegar a lo largo de la herramienta, descubrir el 3 y si no lo habéis visto esta presentación, el resto también. Y recordar también la información clave para un buen diseño que se encuentra arriba en el icono del ojo. Y nada más, espero que os haya gustado y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues estaremos encantados de responder. Parece que no he hablado nada. Ninguna cuestión por el chat. Claro. ¿Y en sala alguna cuestión? Habéis dicho que estará disponible esta misma tarde. Sí. La idea que tenéis es dejar una disposición para que se pueda usar informativo, para que puedan utilizar directamente las empresas de forma con sus trabajadores directamente en estas sesiones de formación e información. Sí. Eso es Femeval también la que, ¿no? Es la que tiene que también un poco decir, pero en un principio este tipo de materiales están en un principio ideados para estar en abierto, para estar accesibles, y Femeval siempre lo ha hecho así, ¿no? ¿Es así, Celia? Sí. La herramienta estará disponible para ser usada por el personal con responsabilidad en temas de diseño de puestos de trabajo, de organización de la producción y demás, para que tengan en cuenta factores ergonómicos a la hora de diseñar los puestos. Como se ha dicho, en origen es la mejor manera de eliminar cualquier tipo de riesgo. Entonces, pensamos que es muy importante que la tengan siempre a mano, fácilmente disponible, para que cuando sea necesario, pues ellos evalúen. En este caso está el puesto de soldador, pero esperamos a futuro poder aportar información sobre otros puestos y que ellos vayan viendo los distintos factores de riesgo que se les presentan y posibles soluciones a adoptar en su empresa. Yo creo que este tipo, si me permites añadir, este tipo de, igual que la guía, son materiales que se desarrollan para informar y sensibilizar sobre este tipo de problemas, porque hemos visto que son muy patentes y representan la mayor parte, ¿no?, de la principal causa en la siniestralidad en el sector. Y este tipo de herramientas, como esta última que hemos presentado, es mucho más, al ser tan visual, yo creo que puede llegar mucho más que a lo mejor a veces folletos o guías que a lo mejor por falta de tiempo, ya no por pereza, por falta de tiempo, por falta de disponibilidad y demás, que te pones a leer y a lo mejor se puede hacer más pesado quizás que esto que es tan inmediato y tan visual, incluso destinado a lo mejor ya no solo a responsables, a algún tipo de vídeo también, ¿verdad? Se puede idear más adelante incluso vídeos que sean más abiertos, no sé. Pero creo que es muy, muy visual. Sí. Luego. Pues, ¿alguna pregunta por el chat? Si alguien se ha lanzado, ya que ha habido una primera pregunta, que es la de romper el hielo. A priori parece que no, que les ha quedado bastante claro, que podrán ver más en detalle la herramienta por su parte, así que damos por finalizada la jornada. Muchas gracias a todos los expertos y expertas del IBV por venir y al público presencial también. Damos por finalizada la jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.